Hola, bienvenidos a una nueva sesión de anatomía funcional. Hoy vamos a estudiar el sistema respiratorio. Vamos a seguir el siguiente índice, empezaremos con las generalidades del sistema respiratorio y después dividiremos este sistema en sus dos porciones principales, la anatomía del tracto respiratorio superior y la anatomía del tracto respiratorio inferior, para terminar con los músculos de la respiración. Empezaremos con las generalidades de este sistema respiratorio y concretamente con las funciones. Seguramente la función principal que todo nos viene a la cabeza en primera instancia en cuanto al sistema respiratorio es el intercambio de gases, ¿de acuerdo? Nuestros tejidos requieren una aportación de oxígeno para poderlo combinar con los sustratos y obtener energía. Y al mismo tiempo estas reacciones liberan un metabolito que es el CO2 que tienen que ser eliminados en un caso y aportados por otro. Por lo tanto, el sistema respiratorio se encargará de aportar el oxígeno suficiente y de eliminar este CO2 sobrante. Una segunda función es colabora con los sistemas tampón para regular el pH de la sangre. A través justamente de la regulación de la eliminación de este CO2 conseguimos mantener o ayuda, es uno de los sistemas que ayuda a mantener el pH dentro de los parámetros de la normalidad. También todos sabemos que el sistema respiratorio se inicia en la nariz, por lo tanto, aquí encontramos uno de los sentidos, concretamente de los sentidos químicos, que es el sentido del olfato. Por lo tanto, la olfacción también se produce gracias al sistema respiratorio. Y la fonación, el hecho de poder hablar, de podernos comunicar, también se produce gracias a la salida del aire y la articulación a través de los diferentes elementos, como iremos viendo a lo largo de esta sesión. Para terminar, hay otro elemento muy importante, y es la eliminación de agua y calor. Cada vez que nosotros exhalamos, estamos eliminando calor, el aire en general sale más caliente de lo que entra y también sale saturado de agua, como veremos, puesto que es importante esta saturación de cara al intercambio de gases en el interior de los pulmones. Os dejo unos cuantos enlaces a YouTube para que veáis en acción el sistema respiratorio y también cómo se relaciona con la fisioterapia. Aquí tendríamos un ejemplo de la fonación, ¿no? Específicamente en el canto, y aquí en esta función respiratoria, durante un estornudo, cómo salen millones de partículas, puesto que este sistema respiratorio veremos que está constantemente humedecido. Bien. Podemos clasificar el sistema respiratorio bajo dos perspectivas diferentes o dos criterios. La primera clasificación que haremos será la clasificación estructural. Según su estructura, por lo tanto, según dónde está situado, clasificaremos este sistema respiratorio en un sistema respiratorio superior que está formado, como veremos, por la nariz y por la faringe, y un sistema respiratorio o aparato respiratorio inferior. El primero, como digo, está formado por la nariz y la faringe, estructuras situadas en la cabeza, y el aparato respiratorio inferior estará formado por la laringe, por la tráquea, por los bronquios y por los pulmones. Esta sería la primera gran división. Como podéis observar en esta imagen, aquí lo que vemos es básicamente el sistema respiratorio inferior, ¿de acuerdo? La porción inferior del aparato respiratorio. Aquí tenemos otra vez la división. Aquí arriba tendríamos el aparato respiratorio superior formado por la nariz y por la faringe, que es este conducto, enseguida los vamos a describir, y el aparato respiratorio inferior formado por la laringe, este conjunto de cartílagos, por la tráquea, un conducto único, y por los bronquios, que será este árbol que se va ramificando, que irá a formar los tejidos pulmonares, ¿de acuerdo? Junto con el resto de estructuras. Pero como decíamos, podemos tener un segundo criterio de clasificación y hablaremos de una clasificación funcional. No todo el sistema respiratorio tiene la misma función. Por lo tanto, hablaremos de una zona que denominamos zona de conducción. La zona de conducción, como su nombre indica, lo que hace es conducir el aire. Pero no solo conduce el aire, porque esta zona de conducción está formado por un conjunto de cavidades y de tubos que además de conducir el aire, como digo, se encargan de prepararlo, de acondicionarlo para la siguiente función, ¿de acuerdo? Este acondicionamiento consiste en filtrar, calentar y humedecer el aire, ¿sí? A medida que irá pasando por todas estas zonas, nuestro aire se irá calentando, se irá saturando de vapor y se irá filtrando de partículas para evitar que éstas entren en los tejidos pulmonares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy importante estas tres funciones de la zona de conducción. No solamente se conduce, sino que el aire se filtra, se humedece y se calienta, ¿de acuerdo? Esta zona superior, esta zona de conducción, estará formada por la nariz,
por la faringe, por la laringe, por la tráquea y por los bronquios, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la última porción de este sistema de conducción, de esta zona de conducción, que son los bronquiolos terminales. Importante recordar esta estructura, los bronquiolos terminales, luego insistiremos más adelante por qué son tan importantes. Si tenemos una zona de conducción, la otra zona se denomina la zona respiratoria, y la zona respiratoria consiste en aquellas estructuras que están situadas en los tejidos pulmonares y que tienen como función principal el intercambio de gases. Todo lo que hemos visto hasta ahora está preparando el aire para poder producir la principal función de este sistema respiratorio, que es el intercambio de gases que se producirá en esta zona. Este intercambio de gases está realizado en los bronquiolos respiratorios, en los conductos alveolares, en los sacos alveolares y finalmente unas pequeñas estructuras microscópicas que son los alveolos, ¿de acuerdo? Estos son los encargados de realizar justamente, específicamente, esta respiración, este intercambio de gases. Aquí tenemos algunas otras imágenes de estos tejidos intrapulmonares. Bien, vamos a continuar con la descripción y vamos a empezar con, de una manera de craneal hacia distal, empezaremos con la zona respiratoria superior, ¿de acuerdo? Estará formado por la nariz, que veremos que podemos dividir en una nariz externa y una nariz interna, y por la faringe, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada una de estas regiones. La nariz externa está formada por dos componentes, una parte ósea, que está formada a su vez por varios huesos, como son el hueso frontal, el hueso maxilar y los huesos nasales, pequeños huesecitos que encontramos en la zona superior, y por una porción cartilaginosa, que es la parte blanda que nosotros podemos deformar, que estará formada por varios cartílagos, concretamente un cartílago septal, veremos que septo siempre quiere decir pared, tabique, por lo tanto será la del tabique nasal, unos cartílagos laterales y unos cartílagos alares, que son los que forman las alas de la nariz, que permiten que las narinas se abran, ¿de acuerdo? Todas estas estructuras se encuentran externamente recubiertas de músculos, los músculos de la mímica, como el elevador de la nariz o el músculo nasal, y también por piel, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Con todos sus anexos. Por su parte interna, esta nariz externa está recubierta por una mucosa que contribuye a las funciones de esta zona, de esta zona de conducción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí se empieza el filtrado, por ejemplo, a través de estos pelitos de la nariz, y se empieza también a calentar y a humedecer este aire. Los agujeritos que encontramos en la nariz tienen el nombre de narinas. Las narinas o ventanas son los agujeros por los cuales entra el aire, ¿de acuerdo? Esta cavidad nasal externa no es única, sino como sabéis está dividida en dos, y está dividida en dos por un tabique o septum. El septum está formado por una parte cartilaginosa, como hemos visto, el cartílago septal, y también por una parte ósea, formado por dos huesos, que son el hueso vomer y el hueso etmoides, a través de su lámina perpendicular. Como decíamos, la nariz externa tiene como funciones principales el calentamiento y humidificación del aire, además del filtrado. Se encuentran también los receptores olfativos, y es muy importante porque es uno de los elementos que veremos que se repite a lo largo de este sistema respiratorio, que es como una caja de resonancia para la voz. Esta imagen que veis aquí es el interior de una guitarra acústica o guitarra española, ¿de acuerdo? La diferencia entre una guitarra acústica y una guitarra eléctrica es que la acústica suena por sí misma, le damos a la cuerda y vibra, y la resonancia que realiza esta caja permite que se escuche. Acá la guitarra eléctrica, sin embargo, necesita enchufarse a un amplificador para poder ampliar el sonido, porque por sí sola no es capaz, ¿de acuerdo? Nuestra nariz hace algo parecido, sirve como una caja de resonancia y por lo tanto aumenta la potencia de la voz. Está claro, por ejemplo, cuando nos resfriamos. Cuando nos resfriamos, nuestra voz cambia, porque perdemos esta capacidad de resonancia de esta nariz, ¿vale? Si continuamos con la descripción, la segunda porción de este aparato respiratorio superior, después de la nariz externa, será la nariz interna. La nariz interna es una cavidad que encontramos dentro del cráneo, ¿sí?
Podemos considerar un cráneo como una casa de 3 pisos, como un triplex, donde tenemos una planta baja que es la cavidad oral o la boca, un primer piso que sería la cavidad nasal y un penthouse, unas golfas, que sería la cavidad craneal, ¿vale? La cavidad nasal, por lo tanto, sería la cavidad que se encuentra en la zona central. También, igual que ocurre con la nariz externa, esta cavidad interna está dividida en dos por un septo, un tabique, ¿de acuerdo? Formado también por los huesos Bomer y etmoides. Si en la zona anterior se comunica con la nariz externa, en la zona posterior la nariz interna se comunica a través de las coanas. Las coanas son las oberturas posteriores que presenta esta nariz interna hacia la faringe. Muy interesante saber que en esta nariz interna drenan dos estructuras importantes. Por un lado, los conductos lacrimales. Cuando nosotros lloramos, las lágrimas se forman en las glándulas lacrimales, pasan por los ojos, los párpados conducen estas lágrimas hacia la zona medial y en la carúncula, en esta bolita roja que tenemos en la zona medial, se produce la absorción a través de las puntas y un conducto nasolacrimal que, como su nombre indica, conecta las lágrimas con la cavidad nasal. Por eso cuando lloramos de forma abundante nos sale agüilla por la nariz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las lágrimas se drenan de forma natural y también contribuyen a humedecer este aire que está pasando por la nariz interna. Y por otro lado, los senos paranasales, aquellas cavidades que tenemos en diferentes huesos del cráneo, como por ejemplo los senos frontales, los senos maxilares, las celdillas etmoidales o el seno esfenoidal, también drenarán en el interior de esta nariz interna. ¿De acuerdo? Aquí observamos también las terminaciones del nervio olfatorio. ¿Sí? El nervio olfatorio es el que se encargará de recoger los estímulos químicos una vez han sido transformados en potenciales de acción y pasarlos al bulbo olfatorio y desde aquí hacia el encéfalo. ¿De acuerdo? Todo el interior de esta nariz interna se encuentra recubierta de una mucosa. Y esta mucosa, otra vez, nos ayuda a realizar sus funciones, a humedecer y a calentar este aire. Y si la cavidad de la nariz interna está dividida en la zona justamente medial por el tabique nasal, a nivel colateral no es totalmente lisa, sino que presenta unos repliegues. Estos repliegues se conocen como los cornetes y los meatos, que serán los espacios, ¿de acuerdo? Tenemos tres cornetes, un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior, y lo que hacen es, a través de sus repliegues, aumentar la superficie de contacto del aire con la mucosa. De esta manera, cuando este aire está pasando, es más fácil que se humedezca, que se sature de agua y que se vaya humedeciendo, ¿de acuerdo? Y que se filtre. Bien, continuamos con la tercera y última parte del tracto respiratorio superior y vamos a la faringe. La faringe, como podéis observar, es un tubo situado en la zona posterior de esta nariz y que está dividida en tres porciones, ¿vale? Vamos a detallar las características de esta faringe. La faringe es un tubo que se extiende desde la nariz hasta el cartílago, uno de los cartílagos de la laringe, que es el cartílago cricoides, que enseguida vamos a describir. Mide aproximadamente 13 centímetros, sabéis que todas estas medidas son variables en función de, sobre todo, el tamaño de la persona, el tamaño de la cabeza, pero para tener un valor aproximado, unos 13 centímetros. Está situado, como podéis observar, posteriormente a la cavidad nasal, pero aquí tendríamos las vértebras, por lo tanto, está situado anteriormente a los cuerpos vertebrales cervicales. Esta faringe es una vía común de paso para alimentos y para el aire, por lo tanto es una vía compartida por el sistema respiratorio y por el sistema digestivo, sobre todo en estas porciones inferiores. En condiciones normales, en la zona superior, enseguida lo veremos, solamente pasa aire, pero veremos que a veces puede haber alguna excepción, enseguida lo veremos. Es otro de aquellos componentes que sirven como caja de resonancia para la voz. Y toda esta faringe está rodeada de un músculo esquelético y de una membrana. Es muy importante la movilidad de estos músculos faríngeos para diversas funciones que también enseguida veremos y que detallaremos cuando estudiemos el sistema digestivo. Como os decía, la faringe, que es este tubo posterior, se puede dividir en tres porciones, según esté por detrás de cada una de estas tres estructuras.
tenemos una porción de la faringe que está por detrás de la nariz y la denominamos nasofaringe. Una porción que está detrás de la boca y le llamamos orofaringe, posteriormente la fosa oral. Y una porción que estará en contacto con la laringe, que será la laringofaringe, ¿vale? Bien, vamos a ver con detalle cada una de estas tres porciones. La nasofaringe, como hemos dicho, está situada posteriormente a la nariz interna y se extiende hasta el paladar blando, ¿de acuerdo? Desde la parte posterior de la nariz hasta el paladar blando. Se caracteriza porque es una zona exclusivamente de paso de aire en condiciones normales, ¿eh? Y solamente cuando estamos en una fiesta y estamos tomando algún refresco y nos hacen reír, y entonces a veces la nariz sirve como vía de salida de este líquido que en condiciones normales no debería ocurrir, ¿eh? Pero es una manifestación clara de la conexión del sistema oral con el sistema nasal a través de esta salida, del líquido. Bien, se comunica a través de las coanas, como hemos visto antes, pero tiene una segunda conexión muy importante, que es la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio es la que conecta con el oído, ¿sí?, con el oído medio, y la que nos sirve para compensar, por ejemplo, cuando estamos volando en un avión o cuando estamos haciendo submarinismo. Sirve para compensar las presiones del oído medio entre el exterior y este oído, ¿de acuerdo? Es lo que acabamos de comentar, ¿eh? Bien. En cuanto a la orofaringe, es la segunda porción, es la porción situada detrás de la boca, posteriormente a la cavidad oral, y hasta el hueso hioides, que es este hueso que encontramos en la base de la boca, ¿sí? Si nosotros palpamos la mandíbula, por debajo es hueca, está cerrada por tejido muscular, recubierto por piel, etc. Y estos músculos terminan en este hueso hioides que tenemos en esta base de la boca. Aquí es donde se considera que termina la orofaringe. Tiene una obertura anterior, también llamada obertura bucal, y en este caso tiene una función deglutoria y además una función respiratoria, es decir, es una vía compartida de paso de alimentos y de aire. En esta orofaringe encontramos las amígdalas, que en inglés se llaman tonsil. Las amígdalas son, como ya hemos visto en el sistema linfático, una agrupación de tejido linfático que tiene como función evitar que las infecciones pasen a tejidos más profundos, más inferiores, y por lo tanto nos ayuda a protegernos, otra vez a filtrar de sustancias, en este caso de microorganismos, a nuestra vía respiratoria, ¿vale? Bien, llegamos a la laringofaringe o hipofaringe, la porción más inferior, que obviamente hemos dicho que empieza en el hueso hioides y que termina en el esófago, por la parte posterior, y en la laringe, por su parte anterior, ¿de acuerdo? También es una doble vía de paso, respiratoria y digestiva. Por lo tanto, si algún alimento se sitúa en este punto, no solamente bloquea el paso hacia la vía digestiva, sino que también produce una imposibilidad del paso del aire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que estas vías estén abiertas es importante para poder respirar, ¿vale? Bien, hasta aquí hemos visto las generalidades y el tracto respiratorio superior, ¿de acuerdo? Veremos este tracto respiratorio inferior en un próximo vídeo.